Hola, hoy veremos lo que son los logaritmos naturales y tenemos que estudiar lo que es el logaritmo común, ¿verdad? Cuando hablamos de un logaritmo común, estamos hablando de base 10 y se llama así y se denota omitiendo la base. ¿Qué quiere decir? Tenemos un logaritmo x que es igual a un logaritmo de base 10 de x. Que eso quiere decir que tenemos un logaritmo de 10 que es igual a 1 y un logaritmo de 100 que es igual a 2. ¿Qué significa? Son los valores que tienen ceros por la cantidad que va a tener. Quiere decir un ejemplo, 10 a la y es igual a 50. Por lo cuanto le estamos mencionando de que en la definición de logaritmos podemos fácilmente hallar esos valores, ¿verdad? Pero ¿cómo definimos un logaritmo de 50? Un ejemplo sería, necesitamos hallar el exponente tal que 10 a la y sea igual a 50. Y claramente 1 es demasiado pequeño y 2 es demasiado grande. Por lo tanto, nosotros encontramos que 1 es esta comparación, ¿verdad? Nos dice que para obtener una mejor aproximación podemos experimentar para hallar una potencia de 10 más cerca de 50. Por fortuna, las calculadoras científicas están equipadas y ustedes pues se dan cuenta que en su calculadora encontrarán el logaritmo aquí, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Nos dice, use la calculadora para hallar valores apropiados de f de x igual a logaritmo de x y utilice los valores para trazar la gráfica. ¿Qué quiere decir? Vamos a trazar nuestra tablita donde vamos a decir que esto vale x y esto es el logaritmo de x. Bueno, usando nuestra calculadora, venga, vamos a poner nuestro primer valor. Vamos a poner los valores cercanos a 0. Entonces, por ejemplo, mencionemos el punto 0,1. Lo logaritmo de punto 0,1, la calculadora nos va a decir que es menos 2. Mencionamos ahora el logaritmo de punto 1, que va a ser igual a menos 1. Mencionemos punto 5, que será el logaritmo. Y esto nos está mencionando que nos está dando un valor de punto 301. Podemos poner el valor del logaritmo de 1, en este caso 1.0, hasta llegar a 4, 5, etc. Con 1 nos da 0. Podemos valorarlo aquí. Logaritmo de 1 es igual a 0. Logaritmo de 4 es igual a punto 6026. Y el logaritmo de 5, que va a ser igual a punto 699. Dejémoslo ahí, 3 decimales. Bueno, si nosotros queremos hacer la gráfica de este, nos está diciendo de que tenemos en el eje X y en el eje Y vamos a tener valores que vienen como esto. Aquí vale 1, aquí vale 2, en el eje Y y en el eje X. Y vamos a trazar nuestra gráfica y nos va a definir de que más o menos tendrá este comportamiento. Esta sería la gráfica de cómo podemos relacionar estos valores aproximados, ¿verdad? Pausa ahí, Otto. El logaritmo con base e se denomina como logaritmo natural y se denota con logaritmo natural de x, que es igual a mencionar al logaritmo de e de x. La función del logaritmo natural y igual al logaritmo natural de x es la función inversa a la función exponencial natural de y igual a e a la x. Ambas funciones están graficadas en la siguiente figura. Veamos, tenemos nuestro plano XY y de la cual denotamos de que aquí tenemos la función que es conocida como y igual a x, y aquí también vamos a conocer la gráfica de la función y igual a
logaritmo natural de x. Y de este lado vamos a tener su inversa que está mencionando, que es aquí. Y tenemos que es y igual a e a la x, como lo tenemos mencionado. Sabemos de que las dos van a pasar por el punto 1 y 1. Bueno, ahora vemos las propiedades de los logaritmos naturales. Para empezar vamos a mencionar su primer propiedad, que dice que un logaritmo natural de 1 va a ser igual a 0, donde me dicen que debemos elevar a la potencia 0 para obtener el 1. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad me menciona que el logaritmo natural de e va a ser igual a 1, donde el cual me dice que debemos elevar e a la potencia 1 para obtener el valor de e. La tercera me menciona que el logaritmo natural de e a la x va a ser igual a x, y en la cual me dice que debemos elevar e a la potencia x para obtener e a la x, como lo menciona. Y la cuarta me dice que e elevado al logaritmo natural de x va a ser igual a simplemente el valor de x. El logaritmo natural de x es la potencia a la que se debe elevar para que podamos obtener x. Hola, en esta sección estudiaremos lo que son las propiedades de los logaritmos, y en estas propiedades dan a funciones logarítmicas una amplia variedad de aplicaciones, como lo veremos en la sección posterior. La ley de los logaritmos se menciona en una siguiente. Dice, sea a un número positivo donde ese mismo valor va a ser diferente a 1, y asimismo dice que sea a, b y c cualesquiera los números reales donde a es mayor a 0 y b también es mayor a 0. ¿De qué estamos mencionando? Vamos a mencionar, por ejemplo, la ley de los logaritmos. En el primer caso me dice que tenemos el logaritmo de base a con el producto de a por b, y me está mencionando que el logaritmo de un producto de números es la suma de los logaritmos de los números en sí, así como lo podemos ver acá. Logaritmo de base a de a más el logaritmo de base a de b, tenemos esa suma. Tenemos lo que es la resta cuando lo relacionamos con el cociente de un logaritmo de base a. Me dice que el logaritmo de base a de a partido b va a ser igual al logaritmo de base a de a menos el logaritmo de base a de b. Si se dan cuenta, lo que diferenciamos acá es que aquí es un producto y el resultado me va a dar una suma, y de este lado tenemos un cociente y de este lado me va a dar una diferencia. Esas son las dos relaciones. Y la tercera me menciona un caso especial, donde me dice que el logaritmo de base a por el valor que tenemos de a elevado a la c, simple y sencillamente lo único que estamos haciendo con el valor de c, se va a bajar y va a multiplicar el valor del logaritmo del valor que estamos analizando. En este caso estamos mencionando el logaritmo de una potencia de un número, es el exponente por el logaritmo del número. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Y dice, evalúe las expresiones siguientes. A. Logaritmo de base 4 de 2 más el logaritmo de base 4 de 32. Vamos a proponer este problema. Y dice así. Primero que nada, pues tomamos una de las leyes que tenemos que tomar, y si se fijan vamos a tomar la ley número 1 para empezar a resolverlo. ¿Y qué sería? ¿Qué procede? Tenemos de que esto, como es una suma, la podemos tomar como un producto. Quiere decir de que eso puede ser 2 por 32. Eso me va a dar igual a ¿qué? A un logaritmo de base 4 de 2 por 32, que sabemos que es 64, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 3. ¿Por qué? Porque 64 es igual a 4 elevado al cubo. Ese es un ejemplo. Veamos otro ejemplo. Me dice logaritmo de base 2 de 80 menos logaritmo de base 2 de 5.
venimos y nos damos cuenta de que ahora es una resta, ¿verdad? ¿Cuál vamos a aplicar aquí? Aquí vamos a tener que aplicar la ley número 2. Bueno, entonces dice lo siguiente. Logaritmo de base 2 de quién vamos a tener, como es una diferencia, dijimos que vamos a poner ahora un cociente. Muy bien. Y esto quiere decir que tenemos 80 dividido 5. ¿Cuánto es 80 dividido 5? Sabemos que esto es 16. Y por lo tanto sabemos de que el logaritmo de base 2 de 16 va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 4. ¿Por qué? Porque sabemos que 16 es igual a 2 a la 4. Veamos un inciso C. Me dice menos un tercio del logaritmo de 8. Bueno, ¿qué significa eso? Aquí tenemos la ley número 3. ¿Y qué dice esto? Bueno, vamos a igualarlo a que estamos diciendo de que esto va a ser logaritmo de base ¿cuánto? De base pausa. Bueno, tenemos este siguiente que nos dice menos un tercio del logaritmo de 8, pero me dice que aquí para aplicar este vamos a tener que emplear la ley número 3, y la cual me dice que un logaritmo que dice que el producto del cual está multiplicando va a pasar a ser un exponente, quiere decir de que aquí vamos a tener 8 y el 1/3 va a pasar a menos 1/3. Ya que tenemos eso, podemos relacionar de que 8 a la menos 1/3, eso va a ser equivalente a un logaritmo de 1/2. Eso lo podemos encontrar relacionando lo que es la propiedad de exponentes negativos. Ya con eso, esto lo podemos meter a la calculadora y esto nos vamos a fijar que nos va a dar logaritmo de 1/2 es igual a menos 0.31. Ahí está. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Me dice, combine 3 logaritmos por x más 1/2 del logaritmo de x más 1 en un solo logaritmo. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Me dice que primero tenemos que tomar los valores y los vamos a volver a copiar. 3 logaritmos de x más 1/2 por el x más 1. Eso dice que va a ser equivalente. Aquí tenemos algunas propiedades que vamos a aplicar. Por ejemplo, la primera que vamos a aplicar va a ser la ley número 3. Y me dice que vamos a tomar el logaritmo de x y que vamos a hacer aquí, elevar al cubo, más el logaritmo de x más 1, tal y como lo tenemos aquí. Y esto que vamos a hacer, el 1/2 que tenemos aquí, lo vamos a pasar como exponente. Ya que tenemos esto, pues relativamente continuamos y decimos de que el logaritmo, aquí tenemos una ley nuevamente. ¿Cuál será? Decimos que es la ley número 1. Entonces me dice que es la operación que vamos a tener un resultado de esta, la suma. Quiere decir de que vamos a mezclar los dos. Entonces me dice que es x al cubo por x más 1, esto elevado al 1/2. Y ahí tenemos la respuesta. Tenemos otro ejemplo. Me dice, combine 3 logaritmos natural de s más 1/2 logaritmo natural de t menos 4 logaritmo natural de t al cuadrado más 1. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente copiamos toda la expresión. 3 logaritmo natural de s más 1/2 logaritmo natural de t menos 4 logaritmo natural de t cuadrado más 1. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Si nos damos cuenta, en el primer paso tenemos la ley número 3. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a subir todos los exponentes. Entonces me va a quedar logaritmo natural de s elevado al cubo más logaritmo natural de t elevado a la 1/2 menos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Si nos damos cuenta, el 4 que está aquí lo vamos a tener que poner como exponente. Entonces me va a quedar logaritmo natural de t al cuadrado más 1 elevado a la 4. Tenemos la ley 3. Posteriormente vamos a aplicar la ley número 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a relacionar este con este aplicando la ley número 1. Y vamos a analizarlo así. Logaritmo natural de s al cubo
por t a la 1/2. Ahí tenemos la relación de estos dos, ¿verdad? Esta es la ley de suma, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer con el otro? Pues solo lo vamos a copiar y nos va a quedar t al cuadrado más 1 elevado a la 4. No hemos hecho absolutamente nada con eso. ¿Y qué vamos a hacer con lo último? Si nos damos cuenta, aquí tenemos una resta entre los dos. ¿Y qué vamos a tomar? Va a ser una división. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de lo que queda arriba. Vamos a poner la expresión así. Es el cubo por la raíz de t. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos raíz de t. Dividido t al cuadrado más 1 elevado a la 4. Y así llegamos a la respuesta de este problema. Vuelvo a repetir. Lo que hacemos aquí, damos cuenta que tenemos la tercera propiedad. Que vamos a emplear las potencias. Todas las potencias, todos los valores que están aquí, los vamos a ir subiendo. El 3 subió, el 1/2 subió, el 4 subió. Ya que teníamos esto acá, lo volvemos a repetir. Tenemos logaritmo natural y aplicamos la ley de suma. Entonces tenemos s al cubo por t a la 1/2. Tenemos estos dos y este no lo tocamos y lo volvemos a tocar acá. Ya que tenemos esta resta, los dos, aplicamos la ley de la división o la que es la relación con la resta. Y esto queda como numerador y esto queda como denominador. Bueno, aquí tenemos una advertencia. Dice que aun cuando las leyes de los logaritmos nos dicen cómo calcular el logaritmo de un producto o un cociente, no hay regla correspondiente para el logaritmo de una suma o una diferencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo aquí el logaritmo de base a de x más y lo quiero igualar al logaritmo de base a de x más logaritmo de base a de y, esto no se puede hacer. ¿Qué quiere decir eso? Es como tenemos el ejemplo acá abajo, donde sabemos de que el lado derecho es igual al logaritmo de base a de x por y. Eso sería el producto. Del mismo modo, no simplifiquemos incorrectamente cocientes o potencias de logaritmos como el ejemplo que tenemos aquí posteriormente. Me dice logaritmo de 6 y yo logaritmo de 2, no quiere decir que yo vengo logaritmo para los dos y lo pongo así. No, esto también está mal. Y lo mismo pasa en el siguiente, que tenemos este caso de que el logaritmo está elevado al cubo. No precisamente esto. Esto no es que bajemos el exponente. Esa sería una situación. Ojo en esa situación. Veamos el siguiente ejemplo. Se llama la ley del olvido. Bueno, no sé si a todos nos ha pasado de que cuando nosotros estudiamos algún curso y lo volvemos a ver en un par de meses, pues en cierto momento no todo se nos queda al 100%, sino que se nos va olvidando más de algo, ¿verdad? Entonces en este ejemplo vamos a planificar qué es lo que sucede. Entonces dice, si una tarea se aprende a cierto nivel P sub 0, después de cierto tiempo T, el nivel de recordatorio P satisface la siguiente ecuación. Me dice, logaritmo de P es igual al logaritmo de P sub 0 menos el logaritmo de t más 1, así como lo vemos aquí, donde c es una constante que depende del tipo de tarea y t se mide en meses. Bueno, para este ejemplo, como lo dice, c es un valor de una constante. Entonces me dice, inciso A, despejar p, y el inciso B me dice, estamos hablando de la calificación en el examen de historia que sacó 90 puntos, por ejemplo. Me está preguntando qué calificación esperaría obtener en un examen similar después de 2 meses, incluso después de un año. Me dice que supongamos que la constante c es igual a 0.2. Bueno, primero vamos a resolver la primera parte del inciso A que me dice. Copiamos todo. Logaritmo de p es igual al logaritmo de p sub 0 menos c por logaritmo de t más 1. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Me está pidiendo que despejemos p. No es solamente despejarlo así de fácil, ¿verdad? Sino que simplemente tenemos que encontrar cómo poder despejarla bien. Bueno, ¿qué podemos encontrar ahí? Si tenemos ahí, tenemos la ecuación dada. Y en este paso vamos a aplicar lo que es la ley número 3. Dejemos el logaritmo de p de un lado. Y me dice logaritmo de p sub 0, y aquí se vamos a aplicar la ley número 3. Me dice logaritmo de t más 1, esto va a ser elevado a la c. Bueno, si se dan cuenta, los dos logaritmos ya los tenemos solos, entonces aquí tenemos una diferencia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, logaritmo de p va a ser igual a logaritmo, y ponemos aquí
dividido p sub 0, que es el numerador, dividido, ¿qué vamos a tener abajo? T más 1 elevado a la c. Bueno, si se dan cuenta, pues tenemos el logaritmo de p aquí y el logaritmo del otro lado también. Entonces, ¿qué hacemos? Simple y sencillamente se van a eliminar los logaritmos de los dos lados y mi expresión va a quedar como p igual a p sub 0 dividido t más 1 elevado a la c. Así me quedaría el inciso A. Bueno, hacemos el inciso B. Veamos el inciso B. Me dice. Si nos damos cuenta, aquí me está mencionando de que P sub 0 es igual a 90. Recordemos de que sacó 90 puntos en el examen. Y nos está preguntando cuánto esperaría obtener en un examen similar después de 2 meses. Bueno, entonces nos damos cuenta que tenemos un valor de una constante que nos habían dicho que era igual a 0.2. Y T se mide en meses. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, entonces me dice, en 2 meses estamos mencionando T es igual a 2. Y que vamos a relacionar P y metemos la ecuación que hayamos encontrado anteriormente. Como ya sabemos de que el valor de P sub 0 va a ser igual a 90. Y abajo sabemos de que el valor de T es igual a 2, dijimos. Y eso le sumamos 1, que es el valor de la constante. Y lo elevamos a 0.2. Bueno, esto lo vamos a meter a la calculadora. Dice 90 dividido 2 más 1 elevado a la 0.2. Me está diciendo de que es esto aproximadamente 72, ¿qué? Ahí está, 72. Dejémoslo ahí entero. Y nos está diciendo en un año. Cuando estamos hablando de un año, estamos hablando de T es igual a 12. Probamos con P. 90. Y aquí abajo vamos a poner 12 más 1 elevado a la 0.2, que es la constante. Volvemos a evaluar. Cambiamos aquí 90 más 12 más 1. Y esto es igual a 53.8. Aquí sí aproximamos porque es un número aproximado. Entonces dejamos que es 54. Esa sería la nota que él sacaría en 2 meses. Por lo general, pues, en la evaluación primero dice que sacó 90. Y a los 2 meses, volviéndose a hacer la misma evaluación, sacó 72. Y haciéndoselo al año, dice que sacó 54 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una pérdida de memoria, como lo dice una ley de olvido. Que hay una relación que eso nos puede pasar a todos. En el caso de nosotros que estamos en Mate 1, pues ahí vamos a estar luchando con Mate 1, a pesar de que no queremos aprender. Por eso les digo, pongan atención a todo lo que vamos aquí trabajando. Espero que estos ejemplos los estén entendiendo. Si tienen dudas, escríbanmelas y pues vamos a aclarar algunas dudas ahí por este caso. Bueno, para algunos el propósito de encontrar útil cambiarlo de logaritmos de una base a logaritmos de otra base. Supongamos que nos dan un logaritmo de base A de X y deseamos hallar lo que es el logaritmo de base B de X. ¿Qué estamos hablando? Estamos mencionando de que Y va a ser igual al logaritmo de base B igual a X. Estamos mencionando dos términos en este caso. Escribimos esto en una forma exponencial. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos de que B elevado a Y va a ser igual a X, donde sabemos de que si el logaritmo de base A de B elevado a la Y lo podemos igualar al logaritmo de base A de X. ¿Qué tenemos aquí? Aquí lo teníamos en una forma exponencial y ahora aquí lo tenemos como una forma logarítmica de base A de cada lado. ¿Se dan cuenta? Logaritmo de base A de cada lado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vengo yo y aplico la tercera ley.
y por el logaritmo de base a de b es igual al logaritmo de base a de x. Solo estoy aplicando la ley número 3. ¿Y qué tenemos aquí de este lado? Si me doy cuenta, yo puedo despejar solamente y me va a quedar donde logaritmo de base a de x dividido logaritmo de base a de b. ¿Qué tenemos ahí? Estamos dividiendo entre el logaritmo de base a de b. Esto es lo que estamos demostrando. Es simplemente la fórmula para cambio de base. Ahora veremos un ejemplo. Y aquí tenemos lo que es la fórmula del cambio de base. Logaritmo de base b de x va a ser igual al logaritmo de base a de x dividido el logaritmo de base a de b. Bueno, veamos unos ejemplos sencillos. Me dice, use la fórmula para cambio de base y logaritmos comunes o naturales para evaluar cada logaritmo aproximando a 5 lugares decimales. Bueno, tenemos el primero. Dice que usamos la fórmula para cambio de base, donde b es igual a ¿cuánto? A 8 y a es igual a 10. Lo vamos a cambiar a base 10. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que tengo logaritmo de base 8 de 5 va a ser igual al logaritmo de base 10 de 5 dividido logaritmo de base 10 de 8. Eso venimos y lo metemos en la calculadora y decimos logaritmo de 5 dividido logaritmo de 8. Y tenemos lo que son .77398. 5 decimales. Bueno, probémoslo a hacer para el siguiente, logaritmo de base 9 de 20. Ahora hagámoslo con la fórmula del logaritmo natural. Quiere decir de que ahora el logaritmo de base 9 de 20 va a ser igual al logaritmo natural de 20 dividido el logaritmo natural de 9. Y esto lo metemos a la calculadora. Logaritmo natural de 20 dividido logaritmo natural de 9. Y esto nos da 1.36 34.2, 5 decimales. Ese sería el ejemplo.